a hacer grandes cosas en la iglesia. El Espíritu me indicó predicar estos mensajes acerca del Espíritu Santo. Cuando mostremos que la iglesia no hacía nada sin el Espíritu Santo, primeramente hablemos de negarnos a nosotros mismos, porque si no, no podemos experimentar nada del Señor, ni siquiera ser sus discípulos. Luego hablemos como la iglesia no podía hacer nada sin el Espíritu. Se puede hacer, pero no es genuino, no es permanente, no es real. Es emoción, resultados a corto plazo, porque no son producidos por Dios. Luego hablemos de la llenura del Espíritu Santo, Efesios 5:18. Y hoy vamos a hablar del bautismo en el Espíritu Santo, o con el bautismo, o con el Espíritu Santo. Como os dije la otra vez, esta es una doctrina muy descatalogada en el mundo cristiano. Cada uno puede creer lo que quiera. Yo tengo que ser fiel a lo que yo leo en la Biblia. Claro que estoy dispuesto, como todo el mundo, a ser corregido, pero es lo que yo personalmente veo en la Biblia y en la experiencia de la vida cristiana. Y voy a mostrar bíblicamente que no es lo mismo la llenura de Efesios 5:18 con la llenura del bautismo con el Espíritu Santo. Aunque se usa la misma frase en griego, no es lo mismo por los resultados que produce, ni tampoco por el contexto inmediato y posterior en la Biblia de los resultados que hablan acerca de la llenura. Lo vais a entender poco a poco, porque ustedes saben que yo me explico muy sencillo, para que todo el mundo pueda entender. Vamos a leer dos textos del Antiguo Testamento y de ahí partimos. Ezequiel 36, 25 al 27, dijo el Señor a través del profeta: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros, donde dice dentro de vosotros, mi espíritu. ¿Para qué? Dice, para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué os habla eso? Ese texto está hablando, Dios en el futuro está diciendo que Él va a derramar agua limpia, que va a limpiar a su pueblo y que va a poner su espíritu dentro de su pueblo. ¿Para qué? Para que andéis en mis estatutos y los pongáis por obra. ¿Qué os habla eso? Es fácil, está hablando de santidad. Andar en los caminos del Señor es apartarte para ir y ser santo, ¿no? Pero vamos a ver otra cosa que Dios promete acerca del Espíritu. Joel 2, 28 al 32. Después de esto derramaré mi espíritu sobre... ¿Está diciendo dentro o sobre? ¿Qué es sobre? Encima. ¿Y dentro? Dentro de ti. Entonces, si te das cuenta, aunque habla del mismo espíritu y es el mismo Padre quien lo envía, la operación no es la misma. Porque primero en Ezequiel dice dentro y en Joel dice derramaré mi espíritu sobre. Ahora, cuando lo derramas sobre toda carne, ¿qué es lo que ocurre? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo.
Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Si tú te das cuenta, Dios promete que va a enviar su espíritu. Pero en Ezequiel hace una cosa y en Joel hace otra. Yo al leerlo lo veo claramente. La historia del espíritu, esto alguna vez lo he predicado en la iglesia, es esta. El Espíritu Santo antes no vivía, antes de que Cristo muriera, resucitara y ascendiera, no vivía dentro del ser humano. Venía sobre ciertas personas, reyes, profetas y sacerdotes, y los capacitaba para la obra. Por ejemplo, venía sobre el profeta Ezequiel y profetizaba. Luego se iba, pero no se quedaba permanentemente a vivir. ¿Están entendiendo hasta aquí? Ahora, Moisés, que fue uno de los primeros que recibió esa llenura tan fuerte del Espíritu, la carga era tan grande porque el pueblo era muy grande que él dijo: Señor, yo te ruego que me ayudes y que yo pueda decir a algunos ancianos que lleven al pueblo conmigo, porque son muchos. Entonces le dijo el Señor: mira, Moisés, cógete 70 ancianos y escríbelos en una tabla, escribe sus nombres y sus apellidos, de dónde son, de la tribu de tal, 70. Y yo quitaré de tu espíritu, no está hablando del espíritu humano, si no muere, está hablando del Espíritu Santo, yo quitaré de tu espíritu y lo pondré en los ancianos. Y ellos, capacitados por el Espíritu Santo, te ayudarán a llevar al pueblo de Dios. Bueno, la Biblia dice que los cita en un día en el tabernáculo. ¿Cuántos vienen? Vienen 69 ancianos y él había apuntado 70. Bueno, la Escritura dice que cuando está con ellos, dice que el Espíritu del Señor, o sea, el Señor, quitó del espíritu de Moisés y lo derramó en los 70 ancianos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que él había apuntado 70 y habían venido a la reunión 69. Había quedado uno con el pueblo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el espíritu se derrama, ¿saben lo que hacen los 69 ancianos? Salen profetizando. Pero, como en la tablilla había un apuntado que no había venido, se había quedado en su casa, entre el pueblo, ellos estaban fuera del campamento, en el tabernáculo de reunión, el anciano sale profetizando también. Porque el espíritu cae sobre él. Josué, que era un discípulo de Moisés pegado a él, cuando ve que este anciano está profetizando, sale corriendo y se va, por así decirlo, al culto, a la iglesia, al tabernáculo. Se mete dentro de la reunión que están todos profetizando, los 69, que esa era la señal que habían recibido al Espíritu, y le dice a Moisés, Moisés, fulano de tal, y no me acuerdo ahora del nombre, el anciano fulano de tal, de la tribu de tal, está profetizando. ¡Páralo! ¿Por qué páralo? Bueno, porque todo el mundo está acostumbrado al que profetiza eres tú. Aquí están profetizando 69, pero el pueblo no lo ve. Pero es que allí el pueblo está viendo que el Espíritu de Dios ha descansado sobre ese anciano. Cogió celos. No envidia por él, no, sino celos por su líder. El pueblo va a ver que él profetiza como tú. ¡Páralo! Entonces Moisés le dice, ¿tienes tú celos por mí, Josué? O sea, ¿te da envidia por mí? Y ahora Moisés expresa un deseo. Mira qué deseo. Ojalá el Espíritu del Señor descansase sobre, ¿has visto? No dice dentro, sobre todo el pueblo, y todo el pueblo fuese profeta de Jehová. Ese era un deseo de él. Luego, la Escritura dice que Joel, han pasado muchísimos años, te estoy hablando de milenios, profetiza en Joel 2:27 que el Espíritu algún día vendrá sobre todos, sobre toda carne. Es decir, el deseo de Moisés algún día se hará realidad, pero ya no es el deseo del profeta, ahora es una profecía del Espíritu Santo. Algún día el Espíritu vendrá sobre todos. ¿Y qué es lo que ocurre cuando el Espíritu vendrá? Pues lo que ocurrió con los ancianos. Profetizarán vuestros hijos. ¿Has visto?
y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, está hablando de una actividad sobrenatural en el descenso del Espíritu sobre la persona. Ahora, ¿cuál es la diferencia que yo veo? La diferencia que yo veo es que Ezequiel habla del Espíritu que va a venir a morar. Y cuando el Espíritu viene a morar al corazón, pues cambia el corazón del ser humano por dentro y que se produce el nuevo nacimiento. Entonces, uno ya teniendo al Espíritu dentro, el Espíritu le va a llevar a andar en santidad. Por eso dice, pondré mi Espíritu dentro de vosotros para que guardéis mis preceptos. Pero el descenso del Espíritu sobre no es para andar en santidad, es para recibir poder de manifestación del Espíritu Santo. Eso tiene que ver ya con los dones. Se manifiesta el Espíritu Santo y se manifiesta el poder de Dios. Es tan importante, ahora uno puede decir, pastor, ¿qué es más importante? ¿Que el Espíritu Santo habite dentro de ti o que el Espíritu Santo habite sobre? Bueno, yo veo en la Escritura que no todo el mundo recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Pero sí veo en la Escritura que todo cristiano tiene dentro al Espíritu Santo. Y es ahí donde hay que hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque los pentecostales siempre se ha enseñado que el que no recibe el bautismo con el Espíritu Santo no tiene al Espíritu Santo. Y eso no es real. Porque si uno no tiene el Espíritu Santo, no es ni siquiera cristiano. Hay que hacer la diferencia entre Ezequiel y Joel. Ezequiel viene para formar cristianos. Y Joel viene para manifestar el poder del Espíritu Santo. Y es tan importante este bautismo de poder que Juan el Bautista lo habló, lo dijo, y los evangelios lo escriben cada uno en su evangelio. Por ejemplo, hay cosas que escribe Mateo que no escribe Marcos. Y hay cosas que escribe Marcos que no escribe Juan. Y hay cosas que escribe Juan que no escribe Mateo. Y eso está bien, porque está hablando de que cada uno cuenta la historia según su perspectiva. Por ejemplo, aquí pasa algo ahora mismito, y cuando nosotros nos vamos, uno dice, pues pasó esto, y el otro dice, pues yo me di cuenta de esto, y el otro, y yo me di cuenta del otro. Es decir, y entre todos formamos la historia. Eso es lo que pasa con los 4 evangelios. A veces Marcos dice una cosa, y Lucas dice otra, y Juan dice otra, y entonces entre los 4 forma la historia de Jesús. Pero date cuenta que esta profecía prometida por Joel, Juan el Bautista identificó quién era el que bautizaba con el Espíritu Santo. Y lo dijo, precisamente en Mateo 3:11, dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Marcos 1:8, Juan dijo, yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Lucas 3:16 dice, respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y Juan 1:32 al 34 es más específico, o bueno, un poquito mejor, porque dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, en los 4 evangelios se menciona el bautismo con el Espíritu Santo. Tiene que ser muy importante para que el Espíritu Santo lo recuerde en los 4, ¿no? No puede ser algo normal. Tiene que ser muy importante. Y también Jesús lo recordó, no solo Juan el Bautista. Jesús dijo en Hechos 1:4-5, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora bien, voy a hacer primero la diferencia y voy a hablar de la morada. Luego del bautismo. Ojalá el Señor dé luz y
y si algún hermano que no cree esto, el Espíritu Santo le dé luz para creerlo, porque creo que sin esto no se puede vivir una iglesia poderosa. Será humanismo, lo que quieras, pero no evangelio poderoso. Ellos dicen que el bautismo del Espíritu Santo no se refiere al poder, sino a la morada, porque hay un versículo en 1 Corintios 12:13 que dice: por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso, en las epístolas, ni siquiera en Hechos se menciona esta llenura como bautismo del Espíritu. Lo dijo Juan así, pero no se menciona más en la Biblia. Solamente se menciona el bautismo una vez en 1 Corintios y dice que todos lo han recibido para ser cristianos. Por eso ellos identifican que lo que hablaba Juan el Bautista y Jesús era el bautismo para ser cristianos. Pero si te das cuenta, en 1 Corintios el que bautiza es el Espíritu Santo, no Jesús. Es el Espíritu quien te bautiza, te sumerge dentro del cuerpo de Cristo para que tú seas un cristiano dentro del cuerpo. Pero Juan el Bautista no dijo que el Espíritu nos iba a bautizar, sino que Jesús nos bautizaría con el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo te bautiza para que tú seas creyente, que es diferente al bautismo que hace Jesús. El Espíritu te sumerge en el cuerpo de Cristo, pero Jesucristo te bautiza con el Espíritu Santo. Por lo tanto, hay dos bautizadores: el Espíritu, que te bautiza para pertenecer al cuerpo, y Jesús, que te bautiza con el Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede ser el mismo bautismo. Ahora, cuando el Espíritu Santo te bautiza, en el sentido de la regeneración, para pertenecer al cuerpo de Cristo, eso lo recibe toda la iglesia. Es decir, todos los que nacen de nuevo. La Biblia dice que todos los hijos de Dios tienen al Espíritu Santo, todos. Mirad, mi tía la Susi, hermana de mi madre, ella no habla en lenguas y ya tiene de cristiana muchísimos años. Y yo me acuerdo que ella a mí un día me dijo: Pedro, hijo, yo no tengo al Espíritu Santo. Y yo le dije: ¿por qué, tía? Dice: porque yo no hablo en lenguas. Claro, porque si había enseñado eso, quien no habla en lenguas no tiene al Espíritu Santo. Pero no es así. Entonces yo le dije: tía, eso se enseñó mal, se ha corregido de cierta manera. No es necesario tener lenguas para tener al Espíritu Santo. Hay personas que no hablan en lenguas y tienen al Espíritu Santo. De hecho, yo conozco cristianos que no hablan en lenguas y son más cristianos que los que tienen lenguas, porque aparte de hablar en lenguas, tienen una lengua muy larga. La Biblia dice que todos los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo. Y si no lo tienes, no eres hijo de Dios. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero ¿te das cuenta que está en el contexto de la carne, santidad? No está en el contexto de poder, ¿has visto? Habla de morada, pero habla de carne. Está hablando de la pelea entre el Espíritu y la carne. Efesios 2:8-19 dice: porque por medio de él los unos y los otros, hablando de gentiles y judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Quién? Todos. Entonces todos los cristianos tienen el Espíritu Santo, si no, no son de él. Y todos son familia de Dios. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ha visto? Está hablando de morada. ¿Sobre quién? Sobre todos los cristianos. 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Ha visto que está hablando no sobre, sino hablando de morada? Y lo tienen todos. 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos. ¿Cuántos? Todos. ¿Y quién son todos? Todos los cristianos. Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber. ¿Ha visto como lo simbólico beber? Porque lo que bebe, ¿dónde entra? Dentro. El Espíritu entró dentro. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces te pregunto, ¿tú aceptaste a Cristo, pusiste tu confianza en el Señor, le amas y has nacido de nuevo? ¿Tú crees que sí? Pues levanta tu mano conmigo
Y di, yo tengo al Espíritu Santo dentro de mí. ¿Qué funciones hace el Espíritu Santo con todos los creyentes? Voy a hablaros de 5 funciones. Jesús habló cuando el Espíritu Santo iba a venir y qué es lo que iba a hacer con los creyentes. Juan 14, 16, 18 dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando el Espíritu Santo viene a morar una persona, viene a quedarse para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Date cuenta que Jesús no dice que lo tienen dentro ahora, dice porque mora con vosotros, está al lado vuestra, y ahora dice, y estará futuro en vosotros dentro. Porque hasta que Jesús no fuera al cielo, el Espíritu no podía ser derramado. Su presencia omnipresente estaba al lado de los apóstoles a través de Cristo, pero no estaba dentro de ellos. Entonces, número 1, el Espíritu viene para hacer morada y quedarse en su iglesia para siempre. Número 2, Juan 14, 26. Mas el Consolador, dijo Jesús, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo enseña a la iglesia y te recuerda lo que Jesús ha dicho. Entonces, ¿cuántos quieren recordar las palabras del Señor Jesús? ¿Quieres recordarlo? Tienes que leerlo. Porque el Espíritu no te puede recordar lo que no está en tu mente. ¿Te lo puede revelar en algún momento? Claro que sí. Pero ahí no dice te va a revelar, dice te va a recordar. Entonces hay que leer la Escritura para que el Espíritu haga esta función en tu vida, recordarte la Biblia. Entonces el Espíritu enseña a todo cristiano y todo cristiano que lee la Biblia, el Espíritu le recuerda la Escritura. Tercero, Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Dar testimonio acerca de Cristo. Una persona llena del Espíritu Santo no habla mucho del Espíritu Santo. Habla mucho de Cristo. Porque el Espíritu viene a dar testimonio de Jesús. También dice, y vosotros daréis testimonio porque habéis estado conmigo desde el principio. Dar testimonio de Cristo es un testigo. ¿Qué es un testigo? Aquel que ha visto u oído. ¿Tú puedes decir que alguien hizo algo si no estabas? ¿Y si estabas? Sí, ¿por qué? Porque has sido testigo. ¿Quién eran los testigos de Dios en el Antiguo Testamento? Israel. Isaías 43, 10 dice el Señor, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Date cuenta del pronombre yo del Señor, sin orgullos. Lo que pasa es que Él sabe que no hay otro como Él. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Y por qué ellos eran testigos? Porque era el único pueblo que había visto al Señor. La Biblia dice en Romanos capítulo 9 acerca de Israel que ellos han recibido la gloria, la ley, la promulgación de los pactos, el culto y la promesa. Han recibido la gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? La presencia de Dios. Pero es que ellos la tenían manifestada porque dice la Biblia que había una columna de fuego día y noche. Ellos veían, eso no la tenía ni la iglesia, ese privilegio. Nosotros no vemos la presencia de Dios con nuestros ojos, está en nuestro interior. Ellos la veían literalmente. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu?
convencer de pecado. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice que Él nos guiará a toda la verdad. Pregunto a la iglesia, ¿quién es la verdad? Entonces, ¿dónde te va a guiar el Espíritu Santo? A Cristo. Sexto, el Espíritu Santo es el que hace posible que nazcamos de nuevo. Si el Espíritu Santo no nos hace nacer de nuevo, no podemos nacer de nuevo. Tú no has venido al mundo porque tú has querido. Tú no has nacido por tu propia fuerza. Tú has nacido porque has sido concebido. ¿Entienden? Y en el mundo espiritual es lo mismo. Uno no dice, mañana voy a nacer de nuevo. No, es el Espíritu quien te hace nacer de nuevo. Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Mira este texto, mira lo que dice. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Date cuenta que habla de lavamiento. ¿Qué es el lavamiento? El lavacro, donde los sacerdotes se lavaban las manos. ¿Y qué dice Ezequiel? Tocante al Espíritu cuando venga para hacer vivir en santidad. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Has visto? ¿Te das cuenta? Está hablando de santidad. Juan 3:5. Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto lo estoy haciendo despacio porque me gustaría, no lo voy a conseguir, pero bueno, quien lo escuche me gustaría convencerle de que el bautismo del Espíritu Santo no es lo mismo que la morada. Por eso lo hago despacio para que vean cómo la Biblia lo muestra bien. Todos los cristianos tienen esa bendición en sus vidas. Todos, mira. Todos son morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les guía a Cristo, les recuerda la Escritura, les redarguye de pecado. Son familia de Dios. Tienen entrada por un mismo Espíritu al Padre. Nacen de nuevo por el Espíritu y el Espíritu Santo les ha bautizado en el cuerpo de Cristo. Eso a todos los cristianos. ¿Tú eres cristiano? Estas 6 funciones del Espíritu de Dios son para ti. Ahora, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Si eso no lo hace el Espíritu, sino Cristo, ¿qué es lo que hace Cristo cuando derrama el bautismo del Espíritu Santo? Quiero aclarar que en el libro de los Hechos vas a ver estas frases acerca del Espíritu cuando se derrama. Número 1, el Espíritu viene o desciende. Yo tuve una lucha con un cristiano que decía que está mal decir que el Espíritu Santo ha descendido. Yo le decía, ¿cómo va a estar mal si está en la Biblia? No, porque ya viene a morar. Eso es verdad. Pero él no sabe hacer la diferencia entre la morada y el bautismo, que es diferente. Aunque ya vive, se derrama. Por eso te vas a encontrar 6 formas en el libro de los Hechos, como el Espíritu Santo es mencionado. El primero, él viene o desciende. También se le llama el Espíritu derramado. Pedro dijo que el Espíritu se derramó sobre la casa de Cornelio. Tercero, el don de mi Padre. Él dijo, yo os daré el don de mi Padre, dijo Jesús. También se le llama así. Cuarto, el don del Espíritu. Quinto, el don de Dios. Y sexto, recibid el Espíritu. Eso ya para los cristianos. El libro de Ezequiel, el Señor da su Espíritu para la conversión de pecadores, pero en Joel el Señor derrama su Espíritu para mostrar su poder y sus manifestaciones. Por eso Jesús le dice a los discípulos, y aquí es donde me agarro, por favor, atención a esto. Lucas 24, 46. El Señor había resucitado y era domingo. Y dice la Biblia que en Lucas 20, 21 al 23, el Señor había resucitado el primer domingo de la semana y cuando se aparece a los discípulos le dice esta palabra. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo también os envío. Y ahora dice la Biblia que Jesús hizo esto. Y habiendo dicho esto, sopló. Recibid, les dijo, el Espíritu Santo. Y ahora mira lo que dice.
A ver si me puedo explicar para que la gente pueda entender lo que tengo en mi mente. Dice, a quien remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuvieres les son retenidos. Cuando la Biblia habla de pecado, ¿qué habla? De condenación. Y cuando habla de limpiar el pecado, ¿qué habla? De regeneración. Por lo tanto, les dijo, recibid el Espíritu, y lo recibieron dentro, no sobre. Por eso no habla de poder, habla de nuevo nacimiento, a quienes les remitieren los pecados. El texto está en ese contexto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que los que no creen que es diferente y posterior a la conversión, el bautismo con el Espíritu Santo, dicen que ahí Jesús, cuando les dijo, recibid el Espíritu, no lo recibieron, sino que fue un soplo simbólico. Hermanos, cuando Jesús dijo, recibiréis el poder del Espíritu Santo, esa palabra recibir en griego es la misma que aquí, recibir, la misma. Entonces, ¿por qué en la otra es real y en esta es algo simbólico? Ellos te dicen, porque el Espíritu no puede ser derramado hasta que Jesús fuera bautizado. Sí, eso es real, pero no puede ser derramado como bautismo de Él, no para morada. Ya Cristo había resucitado. ¿Qué es lo que hizo Cristo al soplar para que recibieran el Espíritu Santo? Lo que hizo en ellos fue el nuevo nacimiento de acuerdo al Nuevo Testamento. Es decir, ellos ya habían nacido de nuevo, pero como nacían todos los del Antiguo Testamento, el Espíritu insuflaba su vida desde fuera. Pero ahora el Espíritu Santo entró dentro y ellos ya eran salvos de acuerdo al Nuevo Testamento. Es decir, si Pedro el apóstol hubiera muerto antes de que Cristo muriera y resucitara, Pedro fuera salvo. Pero fuera salvo como los hombres del Antiguo Testamento, iría al seno de Abraham. Pero ahora que Cristo había resucitado y el Espíritu estaba dentro, entraba dentro de la salvación del Nuevo Testamento. Ya no iba al seno de Abraham, el cielo ya estaba abierto. Y ya no tenía el Espíritu al lado, sino dentro de él. Esa es la transición de la ley a la gracia y del viejo pacto al nuevo pacto. Ahora, mira esto. Cuando ellos reciben al Espíritu Santo dentro y nacen de nuevo según el Nuevo Testamento, ¿se conmociona Jerusalén? No. Dice la Biblia que Pedro se fue a pescar de nuevo. O sea, ya tenían el Espíritu para andar en Ezequiel, pero les faltaba el poder del Espíritu para manifestar el poder de Dios según Joel. Por eso, aunque habían recibido eso, el Señor Jesús les dijo, en Hechos 2, viene el Espíritu. Y dice la Biblia que todos hablan en lenguas. Y Pedro, lleno del Espíritu, ¿qué hace? Predica y se convierte 3.000. 100, o sea, 1.000 por cada negación. Antes de tener el Espíritu Santo en poder, negó al Señor 3 veces. Cuando tiene el Espíritu Santo en poder sobre él, predica y se convierten 3.000 personas en un solo mensaje. El Espíritu Santo le regaló a Dios Padre a través de la predicación de Pedro 1.000 por cada negación del apóstol. Ahora está lleno del Espíritu. Y cuando los hombres dicen, estos están borrachos, ¿qué dice Pedro? Estos no están borrachos. Esto es lo que profetizó, y no menciona a Ezequiel, porque aunque tiene que ver, pero no tiene que ver más bien con el bautismo. Dice, esto es lo que profetizó Joel. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, vuestras hijas tendrán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Él lo lleva al bautismo del Espíritu derramado sobre toda carne. Ahora, cuando termina de predicar, mira lo que dice Pedro. Hechos 2, 32, 33. A este Jesús, porque estaba predicando de él, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El nuevo nacimiento no se ve. Jesús dijo, recibid el Espíritu. Se metió dentro, regeneró el espíritu de ellos, eran salvos de acuerdo al nuevo pacto, pero no hubo ninguna manifestación exterior. Nadie se dio cuenta. Luego, claro, uno camina en la vida cristiana y dice, se ha cambiado mucho, pero no hay una manifestación exterior. El bautismo del Espíritu Santo sí hay una manifestación exterior. Mira lo que hubo. 16 nacionalidades había y todo el mundo
¿Qué está pasando allí? Había una manifestación exterior, porque no vino a morar solamente, aunque sí vino a morar en ese momento, pero sobre ellos no, porque ya moraba. Sobre ellos vino a llenar. Entonces el bautismo del Espíritu Santo viene de arriba, y cuando viene, ¿qué es lo que hay? Empapado del Espíritu, te empapa, te llena y hay un desbordamiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu viene, cuando viene, te llena y luego hay un desbordamiento por la boca. Porque ¿qué dice la Biblia? De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso todos los que fueron bautizados en el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, todos o hablaron en lenguas o profetizaron. No recibieron el Espíritu y se quedaron así tranquilos, no. Todos les pasó algo exterior. Eso se llama, cuando Pedro dijo, Él ha derramado esto que veis y oís, se llama sesión celestial. Ya Cristo está en su trono y tiene el poder de parte del Padre de enviar su Espíritu. En Hechos 4:31 dice la Biblia, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes sois mis testigos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ustedes habéis estado conmigo. Es normal, un testigo es el que ve y oye. Pero a continuación les dice, Lucas 24, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, me seréis testigos. Digo, uy, ¿no tiene sentido eso? Vamos a ver. Tú me dices que yo soy un testigo porque he estado contigo. Sí. Pero ahora a continuación me dices, pero cuando venga el Espíritu Santo me seréis testigos. Vamos a ver, si yo ya lo soy, no me puedes decir que cuando venga el Espíritu Santo seré testigo. Es que hay dos formas de ser testigo. Un testigo que ha visto, ha nacido de nuevo, y un testigo que ha recibido el poder del Espíritu Santo. Y cuando Jesús dice, vosotros me seréis testigos cuando venga el poder del Espíritu Santo, y la palabra testigo es mártir. Es decir, el Espíritu Santo os va a poseer de tal manera que estaréis dispuestos a morir por mí. Por eso la Biblia dice que cuando el cristiano sufre, mira esto, en el sentido de mártir, dice Pedro, el Espíritu Santo reposa sobre ellos. No dice en ellos, ya lo tienen. Dice reposa sobre, ese es el bautismo de poder. Están sufriendo, pero no pasa nada, están bautizados con el poder del Espíritu Santo. En el bautismo del Espíritu Santo hay una entrega sobrenatural y un poder sobrenatural para la proclamación de la resurrección del Señor. Ahora, ¿dónde yo veo que es posterior a la conversión? Es decir, un cristiano se convierte, el Espíritu Santo mora dentro de él, pero luego viene el bautismo del Espíritu Santo, donde yo veo que es posterior, que es diferente. Bueno, la Biblia dice en Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo ya se convirtió en camino a Damasco cuando se le apareció el Señor, ¿os acordáis? Ya se convirtió. Pero ahora, después de convertido, el Señor le dice a Ananías, ve donde Pablo, pone las manos para que reciba el Espíritu Santo. O sea, ¿no era cristiano Pablo? Si se había visto a Cristo Jesús, sí lo era. ¿Qué es lo que tenía que recibir? El bautismo del Espíritu Santo. Después de recibir eso, dice la Biblia, que enseguida proclamó Cristo en la sinagoga de Damasco. ¿Has visto qué poder viene? Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:14-17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Ha visto? Sobre, no en ellos. Sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea, Felipe está predicando en Samaria. Los demonios se manifiestan, los enfermos se sanan, la gente cree en el Evangelio, se bautizan. Pregunto, ¿eran creyentes, sí o no? Sí, pero los apóstoles vienen a ponerle las manos para que reciban el Espíritu Santo. Porque no es lo mismo ser creyente y tener al Espíritu dentro que estar bautizado con el poder del Espíritu Santo, y eso no lo tienen todos los cristianos. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la salvación,
que todo cristiano debemos de buscar. ¿Cuántos quieren ser testigos con el poder del Espíritu Santo? Eso tienes que buscarlo. Mirad, hay otro episodio que es en Efesios, que Pablo está predicando en Éfeso, y dice la Biblia que se encuentra a 12 discípulos. Y el apóstol Pablo les hace una pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dicen, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Dicen, el bautismo de Juan. Entonces ahí, los que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, dicen, ¿te das cuenta? Es que no eran discípulos de Cristo, eran discípulos de Juan el Bautista. Pero no. Lo primero es que Apolos, dice la Biblia, que solamente conocía el bautismo de Juan, pero predicaba que Jesús era el Cristo. Entonces era creyente, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Y dice la Biblia que Priscila y Aquila, un matrimonio del Señor, ve a Apolos, que era vehemente en las Escrituras. Es el único predicador que dice la Biblia que era vehemente y elocuente. Ni de Pablo la Biblia dice eso. Ya predicaría bien. Pero Aquila y Priscila, aunque ven que es un monstruo, que no hay quien lo aguante, Aquila y Priscila ven que le falta algo a Apolos. Entonces dice la Biblia que le ponen aparte y le encaminaron más correctamente en el camino del Señor. ¿Qué le enseñaron? El bautismo con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que después de eso fue de mucho provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué? Porque ahora predicaba no solo con vehemencia y elocuencia, sino con poder del Espíritu. Como él predicó antes que Pablo en Éfeso, hizo discípulos de Cristo. Pero como no tenía el bautismo del Espíritu Santo, no les enseñó a los discípulos a recibir ese bautismo. Por eso viene Pablo después y se encuentra con 12 creyentes. Y cuando se encuentra con 12 dice, les ve que les falta algo, les ve ese dinamismo de la iglesia, ese poder. Entonces Pablo les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Vamos a ver, si el Espíritu Santo se recibe como ahora, que apenas tenemos bautismo del Espíritu Santo, uno viene llorando, acepta a Cristo y recibe el Espíritu Santo. No esperamos que ocurra nada más, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Pablo entonces le pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Si cuando viene el Espíritu Santo no hay ninguna manifestación externa. Porque Pablo le está hablando del bautismo del Espíritu Santo, que sí hay una manifestación externa. Por eso le pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Claro, les evangelizó a Apolos. Entonces dice, y hablándoles del Señor, les bautizó en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto la mano, recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Algo visible y real. Entonces, en todos estos casos, hemos podido ver que primero Saulo se convierte y posteriormente recibe el bautismo del Espíritu Santo. Los de Samaria se convierten y posteriormente reciben el bautismo del Espíritu Santo. Los de Éfeso se convierten y posteriormente reciben el bautismo del Espíritu Santo. Entonces no es lo mismo recibir al Espíritu como morada que recibir al Espíritu con poder. No es lo mismo, pero es muy necesario. Solamente vemos en 2 casos en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo no solo vino a morar, sino también a bautizar, que es en el libro de los Hechos, que vino a morar y también fueron bautizados, y en la casa de Cornelio, que es el primer gentil que se convirtió al Señor. Dice la Biblia que el Espíritu cayó sobre ellos, en ese momento moró, pero también ellos hubo un desbordamiento, salió por la boca, y dice que empezaron a hablar en lenguas. Ahí fueron morada y sellados con el Espíritu Santo. Entonces, cuando Ezequiel habla del Espíritu Santo que viene a morar, está hablando de la santidad. Pero Joel está hablando del poder, la manifestación, ser testigos con poder. Entonces, el otro domingo os hablé, sed llenos del Espíritu, Efesios 5:18. ¿Esa llenura es de poder? No, porque estaba en el contexto de quitaros la ira, el enojo. ¿Te das cuenta? No tenía que ver nada con el bautismo o la llenura del Espíritu Santo para tener poder y ser testigos, sino que hablaba de llenura para caminar la vida cristiana. Y date cuenta, en el libro de los Hechos, siempre que el Espíritu Santo bautizaba con el poder, ellos no eran partícipes, ellos estaban parados, pasivos, y era el Espíritu que venía y los llenaba de poder. En cambio, Efesios 5:18, aunque tú eres pasivo, porque dice sed llenos, y ahí el verbo está en pasivo, pero tú le tienes que permitir. Si no le permites, si quieres andar en la carne, el Espíritu no te va a llenar. Por lo tanto, en el bautismo de poder, tú no puedes hacer nada. Es el que viene
¡pum! Y te llena. Y en el otro tú participas, no en la acción, pero sí en abrir el corazón para que Él te llene. Uno tiene que ver para la vida cristiana y otro tiene que ver con el poder. Y a veces no tiene nada que ver. Algunos reciben el bautismo del poder del Espíritu Santo y en su carácter le falta algo. Mira, si conoces esto, una vez me dijo un hombre, le pregunté yo a él, ¿qué tal estáis con vuestro pastor? Y él me dijo, impresionante, Pedro, cómo Dios le usa. Conociendo yo la vida, no conociendo la vida de ese hombre, pero sí conocía un poquito su carácter, porque mi padre es responsable y yo estoy al lado de gente, pues entonces escucho. Entonces yo le dije a este hermano, ¿le usa el Espíritu Santo? Sí. Yo le dije, mira, si ves en su carácter fallos, no quiere decir que no sea del Señor. Es que puede ser que esté bautizado con el poder del Espíritu y todavía no anda en Efesios 5:18. Efectivamente, luego vio carácter en su vida que no cuadraban con lo que el Espíritu Santo le usaba. Y es que le usaba el Espíritu Santo. Porque hay que hacer esta diferencia. Mirad, yo conocí a un hombre, créanselo, y yo, este hombre sí lo conocí, y estaba cerca de él, que le pidió al Señor el poder del Espíritu. Y créanselo que siempre pasaban cosas cuando él ministraba. Siempre. Pero luego miraba su vida y decía, ¿cómo puede hablar así? ¿Cómo puede decir esto? Porque no te puedes imaginar cómo era luego. ¿Por qué? Porque Efesios 5:18 está hablando de llenaros del Espíritu para vivir una vida cristiana. Y Efesios 1:8, Hechos 1:8 está hablando del bautismo para dar testimonio con poder. Efesios 5:18 está hablando del carácter de la vida cristiana y el otro es un bautismo de poder para dar testimonio. Ahora, es verdad que revoluciona tu vida espiritual, pero luego si no caminas en Efesios 5:18, eso se puede apagar. Por eso este cristiano que yo te estoy hablando no caminó en Efesios 5:18, pero recibió el bautismo de poder de Hechos 1:8 y hoy no tiene ninguno de los dos. Hoy por hoy no tiene ninguno de los dos. Porque el Espíritu Santo derrama su poder, pero luego tiene que haber un carácter cristiano que sustente esa vida. ¿Entienden esto? Por eso, ¿qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Efesios 5:18, tú cuádrate ahí. Yo tengo que permitir al Espíritu Santo que me llene. Me tengo que quitar lo que no le agrada al Señor. Quiero agradar al Señor, pero eso tampoco te impide a que le digas, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo constituye una experiencia. Cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, tiene una experiencia. Os pregunto, ¿Jesús era hijo de Dios? ¿Sí o no? ¿Y qué le pasó cuando el Espíritu Santo vino sobre él? Vino en el Jordán, pero él ya era hijo de Dios, ¿verdad? Luego, cuando el Espíritu Santo viene sobre él, la Biblia dice que bajó del desierto en el poder del Espíritu. ¿Has visto? Ya ha recibido el poder. Él era hijo de Dios antes, pero hasta que no vino el poder del Espíritu Santo sobre él, no recibió el poder. Eso le pasa a todos los cristianos. Y ya se lo dijo a los discípulos, recibid el Espíritu. Ah, ya lo tenemos, sí, pero no salgáis de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu. Con esto termino. Os voy a contar algunas experiencias de algunos cristianos que han recibido este bautismo de poder y sus ministerios fueron revolucionados en poder. Empezaré por un calvinista. La mayoría de calvinistas rechazan esto, pero precisamente sus mejores exponentes creen en esto. Como Owen, un puritano del 1600 que era impresionante, predicaba a los reyes y dice esto. Es uno de los mayores intelectuales del cristianismo. Él escribió esto. El regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios que sostiene el alma a través del cual de cualquier tribulación hasta haciéndola gloriarse, tiene su origen en el derramamiento del amor de Dios en nuestros corazones por su Espíritu. Ahora bien, dijo Owen, hay dos formas en que el Espíritu obra este gozo en el corazón de los creyentes. Primero, lo hace directamente, sin la consideración de ningún acto u obra propia o la interposición de razonamientos, deducciones o conclusiones. Como en el caso de la santificación, Él es una fuente de agua que salta en el alma aplicando directamente su eficacia y renovación, de modo que mediante el consuelo produce de inmediato en las almas y la mente de los hombres un alegre regocijo y una disposición espiritual, llenándonos de exultante y alegría. No es esto que surja de nuestra consideración, sino que viene del amor de Dios. Cuando Él derrama este
de esta manera el amor de Dios en nuestros corazones y los llena de alegría mediante su actuación y operación directa, como hizo que Juan el Bautista saltara de gozo en el vientre de su madre al acercarse a la madre de Jesús. El alma en consecuencia se eleva hacia una consideración del amor de Dios, de la que fluye el gozo y el regocijo. De este gozo no puede darse razón alguna, sino que el Espíritu lo produce cuando y como Él quiere, y Él lo infunde secretamente y lo destila en el alma, prevaleciendo sobre todo temor y tristeza, y llenando a aquella persona de alegría, exultación y a veces de un arrobamiento inefable de la mente. Si ha habido un hombre intelectual en la historia de la Iglesia, tranquilo y sobrio por naturaleza, es John Owen. Pero él dice que recibes un arrobamiento inefable de la mente, alegría, exultación, algo indescriptible. Esto lo saqué precisamente del libro Gozo Inefable de Martín Jones Jones, página 84-85, el mayor predicador del calvinismo del siglo XX, que escribió ese libro precisamente defendiendo esta doctrina. Habla de otro amigo de Owen y un gran ministro como él, el doctor Thomas, que dijo: hay una luz que viene y subyuga el alma de un hombre asegurándole que Dios es suyo y él es de Dios y lo ama desde la eternidad. Se trata de una luz superior a la fe ordinaria. ¿Has visto? Es poder adicional. Te puedo hablar también de Juan Wesley, Jorge Gittelfier, su hermano Charles. Juan Wesley dijo que aproximadamente a las 3 de la madrugada, mientras insistíamos en la oración, el poder de Dios vino con fuerza sobre nosotros, tanto que muchos empezaron a clamar de gozo exultante y otros caían al piso. Tan pronto como nos recuperemos un poco del asombro y la perplejidad ante la presencia de su majestad, prorrumpimos a una voz: te alabamos a ti, Señor, oh Dios. Te reconocemos como el Señor. Ellos habían orado muchas veces, pero esta vez fue diferente, hubo un derramar del Espíritu. Podía hablar del bautismo de Fine en su habitación, del amor derramado en su corazón, tanto que él dijo: para, Señor, tu amor me va a matar. Te podía hablar del bautismo de Charles Simeón o del gran evangelista Moody, que oraba por más poder del Espíritu en su predicación, y cierto día en Nueva York tuvo que decir al Señor igual que el otro: para. Creía que iba a morir. Y después de eso se levantó el mayor evangelista del siglo XIX. Te podía hablar también del bautismo de Jonathan Edwards, como Dios le entregó la Nueva América después de recibir el poder del Espíritu Santo. Pero termino con un hombre contemporáneo, otro calvinista llamado Paul Washer. Cuando yo escuchaba a este hombre, hermanos, que lo escucho de vez en cuando, yo sentía el poder de Dios. Yo no sé si la has escuchado, ¿verdad? Que se siente el poder, ¿verdad, Rubio? Es una convicción. Dices tú. Entonces, yo conociendo esta doctrina, de verdad que yo dije: qué pena que este hombre no cuente la experiencia que tuvo con el poder del Espíritu Santo por miedo a donde se mueve. Porque entre los calvinistas no se puede contar experiencias, nadie puede tener experiencias. El Dios de la Biblia es un Dios del pasado, no hay experiencias en el presente. Igual que nosotros sacamos una experiencia del Espíritu Santo de una tortilla, de una paloma o de una mariposa que vuela, y de ahí sacamos una experiencia, ellos son al contrario. Nosotros nos vamos a un extremo y ellos a otros. Ellos no cuentan experiencias. Pero yo sabía que él había recibido una experiencia. Os pongo al Señor que lo sabía, porque ese poder solo viene del bautismo del poder del Espíritu Santo. Hasta que un día lo escuché. Y cuando lo escuché dije yo: lo sabía. De hecho, cuando lo cuenta, ¿sabe lo que dice? Lo cuenta con miedo. Dice: después de contar esto, dice, seguro que algunos de ustedes ya no me querrán escuchar más. Entre una iglesia pentecostal cuentas una experiencia y todos lloran. Él dijo: después de contar esto, seguro que ya no me quieren escuchar más. Pero yo sabía que ese poder venía del bautismo del Espíritu. Y esto fue su experiencia. Dijo: ahora voy a contaros algo que nunca había compartido. Es una experiencia, un testimonio personal. Esto puede causar que muchos de ustedes se decepcionen de mí hasta el punto de que no quieran escucharme más. Siendo un joven en el ministerio, tuve el privilegio de estar rodeado de hombres ancianos muy piadosos y consagrados al Señor, que me hablaban del poder del Espíritu, de la presencia de Dios. Yo salí a las calles a predicar a Texas y yo estaba asustado, no tenía coraje, no había poder, no había nada. Pero yo siempre oía la voz de esos ancianos y un día decidí que ya era suficiente. Le buscaría hasta encontrarlo, hasta morir. Entré en un closet y dije que no saldría de allí hasta que conozca a Dios. 15 minutos después caí dormido. Mi compañero de cuarto me encontró dormido en el closet, así que tomé un despertador conmigo y lo configuré cada 15 minutos. Me dormía, sonaba. Oraba, me volvía a dormir, volvía a sonar. Me despertaba, seguía buscando a Dios.
No oré por China, ni por la presencia de Dios en el ministerio. Solo dije, Señor, tú dijiste que si yo te buscara te encontraría. Tú dijiste, Señor, eso, que te revelarías a mí, que tú te dejarías encontrar. Y ahora dice Paul Washer, noche tras noche durante meses. 3 horas en la noche simplemente así en mis rodillas diciendo, Señor, han pasado ya 4 meses y tú no has venido. Han pasado 5 días y tú no has venido. Y me sentaba, Señor, han pasado 3 horas y tú aún no has venido. Día tras día, noche tras noche. Y un día en nuestra iglesia eran las vacaciones primaverales y todos los estudiantes de la universidad iban a estudios bíblicos en Colorado. Y yo caminé a la cima de uno de esos montes. Anduve 3 días. Como un hombre salvaje, si me hubieses visto me hubieras arrojado a un manicomio. Estaba tirando piedras al cielo, literalmente, tirando piedras al cielo. De decirle, Señor, ven, te quiero conocer. Y yo gritaba diciendo, debes de venir, debes de hacerlo. No puedo vivir así, no puedo vivir leyendo libros, no puedo vivir leyendo sobre avivamientos, sobre personas que conocían a alguien, que conocían a alguien, que conocían a alguien, que te conocían a ti. Y nada pasaba. Y pasaban las semanas. Y una noche Él vino. Una noche Él vino. Yo solo dije, oh Padre, no puedo más, por favor ven. Y Él vino. Yo me dejé caer al suelo. No sé cuánto tiempo pasó. En una posición fetal. Cubriendo mi cabeza. Pensaba, Dios, ven a matarme. La presencia de Dios de un modo que en un segundo descubrí mi pecado y mi necesidad. Y su gloria y su poder me fueron revelados. Y luego de repente todos mis temores fueron quitados. ¿Te das cuenta? Pedro estaba escondido y cuando viene el poder del Espíritu Santo, ustedes han matado a Cristo. Vino el bautismo del poder del Espíritu para ser testigos y todos mis temores fueron quitados. Fui lleno de tal gozo y mi boca trataba de abrirse. Dice que su boca trataba de abrirse. De hecho dice, no os asustéis, no hablé en lenguas, porque como ellos no lo creen, tiene que decir, no os asustéis, porque ya estaba la congregación nervioso. No hablé en lenguas, pero eso es real. Cuando el bautismo del Espíritu Santo viene, la boca se abre. Porque viene, te llena y hay un rompimiento, algo sale, llena el corazón y sale por la boca. La boca se intentaba de abrir, dice, y venía versículos tras versículos de los salmos y de cualquier otro lugar. Fui lleno de tal gozo y mi boca se abrió. Y venían versículos de la Escritura, pasajes que había leído, historias viniendo, alabanzas a Él de la palabra de Dios. Y tal gozo recibí que puedo deciros que han pasado 20 años y la presencia de Cristo en este salón es más real para mí que cada uno de ustedes. Todos los hombres que vean que han marcado la historia tienen una historia de encuentro con el Espíritu Santo. No hay ninguno. Una cosa es que no lo quieran contar, como este. Y al final lo contó. Cuando yo lo escuché, dije, lo sabía. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Jesús sin fronteras y limitaciones. El Espíritu Santo, esto lo escuché hace poco, es quien nos da valor para evangelizar. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar. El Espíritu Santo es el que nos guía a caminar en santidad. Aquellos que están atados al pecado, Él ofrece libertad. El Espíritu de santidad, el que rompe el poder del pecado, las cadenas de los hábitos que la gente ha tenido por años. El Espíritu Santo es el que nos libra de ser cautivos de la opresión demoníaca. El Espíritu Santo es el que nos da iluminación de la palabra. Él hace que la información de la palabra se convierta en revelación y la revelación brinda transformación. El Espíritu Santo es el que abre el corazón del pecador, haciendo que vayan de individuos necios y pecadores a personas sabias que se inclinan ante Jesús como su Señor y Salvador. El Espíritu Santo es el que nos unge al ministerio y nos guía hacia el llamado de Dios. Toma vidas ordinarias y las transforma para transformar el mundo. Un momento en la presencia del Espíritu Santo puede transformar una vida, pero una vida en la presencia del Espíritu Santo puede transformar naciones. Tú puedes decir, ¿cómo recibo yo esto, pastor? Lucas 11:11, Jesús dijo, ¿qué hijo le pide a un padre un pan y le da una piedra? Le pide un pescado y le da una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más mi Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Es la única vez en la Biblia que se dice que pidamos el Espíritu Santo, porque en el nuevo nacimiento no se pide el Espíritu Santo, se presenta a Cristo, el Espíritu convence, ¿y a quién aceptas? A Cristo, no al Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu cuando viene, cuando aceptas a Cristo? Viene a morar.
Entonces, ¿por qué Jesús dice que hay que pedir el Espíritu Santo si en todo el Nuevo Testamento, en las epístolas de los apóstoles, no se pide el Espíritu Santo? Porque no estaba hablando de la venida para morar. Estaba hablando de lo que Él iba a hacer al bautizar, el bautismo del poder del Espíritu Santo. ¿Qué ha pasado con este bautismo? ¿Por qué ya no está en la iglesia? Bueno, esto ya sería un análisis. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia, pero posteriormente, si no caminas en Efesios 5:18, lo vas a perder todo. Viene una vez, te llena de poder y tú tienes que caminar tu vida cristiana, Efesios 5:18, el carácter de Jesús. ¿Qué es lo que ocurre? Que le hemos dado como una experiencia. ¿Quieres hablar en lenguas? Tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo. Y viene todo el mundo y por eso hay tantas lenguas inventadas. Pero todos tenemos que tener supuestamente las lenguas porque si no, no tenemos al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Entonces, una persona ya habla en lengua, ya ha recibido todo. No. El bautismo del Espíritu Santo es el principio de una vida de poder. Luego viene lo otro. Que hemos hecho de la experiencia un fin. Y esa experiencia no es un fin, es un medio para vivir una vida de poder. De ahí que ha habido tantas locuras, porque hemos convertido esta experiencia en un fin, y no es un fin, es un medio. De hecho, puede venir el Espíritu Santo y no hablas en lenguas. Estos no lo recibieron, ni recibieron el poder de Dios. Aunque es verdad que en los hechos se profetizaba, se hablaba, sí va a haber una manifestación exterior, eso sí. Otra locura que hemos hecho, vamos a hacer el culto el jueves para recibir el Espíritu Santo. Eso no se puede hacer, porque es algo soberano que derrama el Señor. ¿Qué es lo que puedes hacer tú? Pedir. Cuanto más mi Padre no dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Pero como todas las cosas, tú pides a Dios y luego ¿qué haces? Esperar a que Él responda. Tú no puedes obligarle. Entonces, el jueves es un culto para que reciban el Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo, ¿y no me quiero derramar sobre nadie? ¿Me vas a obligar tú a mí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Enseñar esta doctrina para tener poder, pero tú búscalo en tu vida diaria. Búscalo con esperanza, sin desesperación. Porque te estás llenando según Efesios 5:18. Tú vives la vida cristiana, que también te da poder. Hay un nivel de unción y de poder cuando uno vive en santidad. Pero el poder máximo que se puede manifestar en la iglesia es el poder del bautismo del Espíritu Santo. Y eso constituye una experiencia, recibir un encuentro con el Espíritu en oración. Eso pídelo, pero no te desesperes. Como hizo Paul Washer, que ya tiraba hasta piedras. No. Tú pídelo, búscalo, anhélalo. Yo lo estoy buscando. Anhélalo, pídelo. Pero estate atento de Efesios 5:18. Porque puede ser que recibas el poder y no tengas carácter. Y luego vas a hacer más mal que bien, como ha sucedido en grandes evangelistas que Dios usó. ¿Está bien la diferencia? ¿Se ha entendido? ¿De verdad? Yo me alegro. Cierra tus ojos. Levanta tus manos al Señor.